Hello again. Welcome. Welcome to lesson 56 of Sparkling English. We're flying higher and higher. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be sharing with you, as usual, everything in this class so that you can improve or keep learning more and more. Welcome. Welcome. Very well. You're very welcome. Hola, bienvenidos a la lección 56 de Sparkling English. Cada vez volamos más alto. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y como de costumbre voy a estar con ustedes en los próximos minutos revisando el contenido de esta lección para que continúen aprendiendo. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Are depressants. Number 2, stimulants. Number 3, hallucinogens. Hallucinogens cause the user to perceive things differently than they actually are. Examples include LSD, peyote, psilocybin, and MDMA, known also as ecstasy. So we have depressant, we have stimulants, and we have hallucinogens. Now, number 4, we have what it is called dissociative anesthetics. Some words are a little bit more difficult to pronounce. Chemical names and other very technical names or words are a little bit tough to pronounce for anyone, not just for us. It is difficult for a lot of people, lots of people who are not familiar with that area of science. So number 4 is dissociative anesthetics. Dissociative anesthetics include drugs that inhibit pain by cutting off or dissociating the brain's perception of the pain. PCP, its analogs, and dextromethorphan are examples of dissociative anesthetics. So we have 4. Now let's go to number 5. Number 5 are the narcotic analgesics. Narcotic analgesics relieve pain, induce euphoria, and create mood changes in the user. Examples of narcotic analgesics include opium, codeine, heroin, Demerol, Darben, morphine, methadone, I think it's Bicodin or Bicodin, not sure really, and OxyContin. Number 6, inhalants. Inhalants include a wide variety of breathable substances that produce mind-altering results and effects. Examples of inhalants include toluene, plastic cement, paint, gasoline, paint thinners, hairsprays, and various anesthetic gases. Okay, those are the inhalants. And finally, number 7, cannabis. Cannabis is the scientific name for marijuana. The active ingredient in cannabis is delta 9 tetra
hydrocannabinol, or THC. It's quite a long name, and that's why they call it THC. It's much easier. This category includes cannabinoids and synthetics like dronabinol. Wow. Como pueden ver, vuelva y léanlo por favor detenidamente. Me pareció interesante, como les dije antes, y he querido compartirlo con ustedes. Y es la forma como técnicamente se clasifican todas estas drogas que alteran la percepción de la realidad. Hemos visto 7 grupos, pueden leerlo detenidamente en español y lo entenderán mejor. La pronunciación de algunos de estos términos es bien difícil en inglés, y créanme que personas nativas en inglés, cuando enfrentan esos nombres, hacen y siguen, porque son palabras difíciles, definitivamente muy técnicas, y es un lenguaje para personas muy, muy dedicadas a ello. Así que para el ciudadano común y corriente no son fácilmente pronunciables. Así que no se atemorice por estas palabras. Yo no me he atemorizado, y es muy probable que haya cometido más de un error en la pronunciación de ellas. Pero eso no me preocupa. El concepto era lo que le quería compartir a cada uno de ustedes, lo interesante que resulta este tema de cómo se clasifican las drogas alucinógenas, las que alteran el cerebro, las que cambian la percepción nuestra. 7 grupos, recuérdelo, vuelva y mírelo más adelante, y recuérdelo como una simple satisfacción técnica de saber algo sobre este tema. Ok, let's go on, continuemos. May I insist, por favor, puede repetir, voy a leer bien lento, usted puede ir por favor repitiendo después de mí. May I insist also about the convenience of having access or acquiring a good bilingual dictionary, English, Spanish, so that you may spend some time daily reading, glancing, or memorizing new words. I myself do it, and I use an outliner to easily find in the future those words that catch my attention. Lo que aquí le estoy diciendo es, insisto, en que les conviene adquirir un buen diccionario bilingüe, buen diccionario, con el cual puedan pasar tiempo diariamente leyendo, hojeando o memorizando nuevas palabras. Yo mismo, yo lo hago realmente casi que puedo decir diariamente. ¿Y saben qué? Tengo a mi lado un resaltador, un outliner, eso es un resaltador, y resalto aquellas palabras que encuentro que me llaman la atención, son palabras de uso frecuente o son palabras técnicas, etcétera. Y cuando hablo el diccionario, que vuelvo a pasar por ahí, aquí está, y la vuelvo a repasar, porque de otra manera, si es una sola lectura, usted no va a aprender ni va a memorizar nada con una sola lectura, salvo que usted sea un genio. Me alegraría si tuviese yo un genio siguiendo estas clases. Ok. Just to give you an example, I came across the following words this week. Es verdad. A manera de ejemplo, encontré este par de palabras esta misma semana. The words are disease and disease. ¿Pueden notar la diferencia? Disease. Y la otra es disease. ¿Pueden notar la diferencia entre la ortografía? La una es S, la otra es IS. ¿Ok? Miremos qué significa cada una de ellas. Cada una de ellas. Disease, recuerden, con S la pronunciación, means, disease, fallecimiento, deceso, muerte. Y disease means enfermedad, dolencia. Se parecen.
pero fíjense la gran diferencia en la pronunciación y en el significado. But disease, recuerden la que se pronuncia con Z es la que lleva una I y una S. But disease may apply generally to any deviation of the body from its normal or healthy state, or it may refer to a particular disorder with a specific cause and characteristic symptoms. De manera que disease, con S, con IS, es una palabra que significa enfermedad, es un término genérico, general. Disease, it has several synonyms. One is affection. Affection refers to a disorder of a specific organ or part. For example, affection of the liver, affection of the brain, affection of the lungs. Entonces, como pueden darse cuenta, affection, enfermedad, ya es más específico. Se refiere a un desorden específico en una orden. Entonces, si vamos a hablar, no decimos él tiene una disease of the liver, but an affection of the liver. Pero además, hay otro sinónimo, malady. Usually, malady refers to a deep-seated chronic disease. To the deep-seated chronic disease, frequently one that is ultimately fatal. También hay otro sinónimo, ailment. Ailment refers to a chronic, annoying disorder of whatever degree of seriousness. Así que disease es un término genérico, affection se refiere a una disease de un órgano específico, malady se refiere a una enfermedad crónica que se padece y ailment se refiere a un desorden crónico que molesta como un dolor en la espalda. Eso es un ailment, es general. Puede tener diferente grado de seriedad, algunos son bien graves, otros menos, pero usted tiene un ailment y es que cuando hace mucho frío, le duele la pierna, le duele, etc. Eso sería un ailment. Malady significa que la cosa es peligrosa, lo que usted tiene es algo peligroso. Y affection también puede ser muy peligroso. Ok, repito, aquí tampoco estoy tratando de enseñarles una clase de medicina, no soy médico, pero me llamó la atención esta semana mientras estudiaba en mi diccionario ese par de esos términos. Ok, now you do some reading aloud and repeat twice every phrase after me. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Usted va a leer en voz alta y a repetir 2 veces cada frase después de mí. Number 1, do you always use your dictionary to study your lessons? Usted va a repetir 2 veces esa misma frase. Do you always use your dictionary to study your lessons? Ok. Después, usted va a seguir diciendo, do they always use their dictionary to study their lessons? Usted va a arreglar, a repetir la frase de acuerdo a lo que allí aparece. Ok. Number 2, usted va a repetir 2 veces después de mí. Tomorrow morning, she will let me use her dictionary. Go ahead. Twice, please. Muy bien. Después sigue el siguiente ejemplo usted. Tomorrow morning, you will let me use
your dictionary. Usted tiene que arreglarlo ya. Número 3. I did not borrow their English grammar. Repita 2 veces, por favor. Número 4. Can you lift that chair? Repita 2 veces, por favor. Number 5. You should share your bicycle with your cousin. You should share your bicycle with your cousin. Repita por favor 2 meses después de mí. Okay, number 6. I'm going to study for another half hour. 2 veces repita, por favor. Number 7, we have to put by a little money every month to buy a good bilingual dictionary and an English grammar. Go ahead. Twice, please. Okay, number 8. Tomorrow evening, I have a job interview. Twice, por favor. Repeat twice after me. Number 9. You should wear your coat today. It is cold outside. Twice, please. 2 veces. Repita. La número 9. Y recuerde, debe hacer también they should wear their coats today. It is cold outside. Ahora no tenemos tiempo porque tendría que hacer una pausa demasiado larga y no tendría sentido. Pero usted debe hacerlo. Number 10. She always forgets to put off the light in the dining room. Twice, please. Repeat. Okay, number 11. Did you close and lock the door when you left? Twice, please. Okay, let's go to number 12. I do not buy my groceries there because it is very expensive. I buy them in another store. Repeat twice, please. Okay, number 13. We go to bed after reading some pages in English. Number 13, twice, please. Number 14. Are you coming to our house tomorrow evening? Number 15. I seldom wear that shirt. Twice. Number 15, please.
Number 16. I never speak Spanish in my office. Twice, please. Number 17. I want to send this book back to the bookstore. Twice, please. Number 17. Number 18. I received these books from the bookstore. Number 19. Do you know the difference between bookstore and library? Repeat twice, please. Number 19. A propósito, ¿conoce usted la diferencia entre la palabra bookstore y la palabra library? ¿Recuerda? Ya debe saberla. Recuerde, bookstore, que significa literalmente tienda de libros o una librería, y library, que significa biblioteca. Recuerde, bookstore es una tienda de libros o una librería, como lo llamamos en español, y library no es una librería, no señor, es la biblioteca. Okay? Number 20. Do you know the difference between actually and really? Repeat twice, please. ¿Se acuerda cuál es la diferencia realmente entre actually y really? Actually parece que dijese actualmente. No, señor, eso es incorrecto. Eso es broken English. Actually realmente significa eso, realmente. Realmente, ciertamente. Y really es lo que significa realmente. Actually, recuerden, no significa actualmente, sino realmente. Y really significa realmente también. Pero si queremos decir actualmente, ¿cómo se dice en inglés? Se dice presently, presently. Entonces, actually es realmente. Si queremos decir actualmente es presently. Y really es igual que actually. Okay? Let's go to number 21. Have you not paid for the ride? Please, twice. Repeat after me. Or repeat after me twice. Now, number 22. I have to buy a heavy coat for winter. Repeat twice after me, please. Number 23. Most of my clothing is for summer wear. Twice. Repeat, please, twice after me. Number 23. Okay, as I told you before in a previous lesson, I like quotes. So now please read aloud these quotes after me. Just once. Una sola vez. Léalas en inglés después de mí una vez. Kindness is something anyone can give without losing anything himself. ¿Puede entenderla? Preocúpese por entenderla bien. Number 2. I've learned that people will forget what you said. People may forget what you did,
but people will never forget how you made them feel. That's a beautiful quote. Es una cita muy hermosa. La leemos en español. He aprendido que la gente olvida lo que dijiste. La gente puede olvidar lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. All right? Okay, good. Number 3. Be kind whenever possible. And remember, it is always possible. Read after me, please. Just once. Solo una vez. Number 4. Living home, in a sense, involves a kind of second birth in which we give birth to ourselves. That's a beautiful one, too. Repeat, please. Number 5. The greatest glory in living lies not in never falling or failing, but in rising every time we fall or fail. That's a great truth. That's a great truth. Repeat, please, after me. Number 5. Okay, number 6. Colors are indeed the smiles of nature. Wow, beautiful. Repeat after me. Number 6, please. Okay. Es probable que usted no entienda toda la cita. No importa, no importa. Pero ahí vamos avanzando, ahí va entendiendo cada día más y más. Y aquellas que sean de su interés, dele un Google Translate y con el diccionario usted mismo puede ayudarse y finalmente extraerle el jugo a estas citas que considero que son muy, muy hermosas y que pueden enseñarnos. Okay, we have also been spending time in what it is called false cognates. Algunos lo traducen como amigos engañosos, otros lo traducen como símiles engañosos. Cualquiera de las dos definiciones está bien conmigo. Either is okay with me. So, recuerden, son palabras que se parecen o parecen que en español están tan relacionadas con la palabra en español cercana que creemos que eso significan. Y no, son símiles engañosos. Parece que dijera eso, pero en realidad en inglés quiere decir otra cosa muy diferente. Por ejemplo, inconsequential. ¿Puede repetir, por favor, después de mí? Inconsequential. Vea lo que significa en español. De poca importancia. No es literalmente sin consecuencias, como parece que fuera. No. Es de poca importancia. Oh, that's inconsequential. Oh, by no means. That's inconsequential. La siguiente también. Immaterial. Please repeat. Immaterial. Fíjese lo que significa. De poca importancia. Oh, that's immaterial. Usted le regala algo a alguien. ¿Y cuánto le debo? Oh, that's immaterial. Oh, eso es de poca importancia. Eso no cuesta nada. Y no significa literalmente inmaterial. No. Es de poca importancia, de poco valor. To quit. Pareciera que dijese literalmente quitar. To quit, quitar. No. The meaning is dejar de, abandonar, dejar de trabajar. No es quitar, no. To realize. Parece que literalmente fuera como realizar. Nope. Es to realize, es darse cuenta. Relatives. Parece que fuera como relativos. Bueno, no es relativos. Relatives es parientes. Parientes, my relatives, mis parientes. Okay, now miremos
En el diccionario algunas nuevas palabras como against, que significa contra, almost, que significa casi, cake, que significa torta o pastel, cup, que significa una taza, departure, partida, pero no como el lugar de donde parten los deportes, no, partida en el sentido de irse de un lugar, irse de una ciudad, de un barrio, de un país, departure, su partida. Draftsman significa delineante o dibujante. El término errand significa mandado o diligencia. El término fork significa tenedor, el tenedor en la mesa cuando vamos a comer. The fork, the knife, es el cuchillo. Foul significa asqueroso, sucio, y en el caso del deporte significa una falta. Frame es el marco de un cuadro, de una ventana, aún de una idea, de algo, es the frame of mind. Freedom significa libertad. Ham significa jamón. Knife, cuchillo, navaja, también tenedor, específicamente que es un cuchillo. Lazy, fíjense nuevamente, observen que en este diccionario, sé que estoy cansándolos, pero en este diccionario que yo utilizo, no todos los diccionarios siguen la misma regla. Las vocales con una rayita encima se pronuncian de su manera original. En inglés, recuerde cuál es la manera original de las vocales. A, E, I, O, U. Entonces, si tiene la rayita encima, significa que es lazy. Laziness, pereza. Lazy, perezoso. Napkin, servilleta. Fíjense que no es napkin, no. Tampoco es napkin, no, napkin. El símbolo, como una E toda invertida, no es propiamente de una E abiertamente, sino de una especie de I que tiende a E, napkin. Omelette, omelette, tortilla de huevos, a propósito. Outspoken significa franco, comunicativo, hablador, vocero, pero especialmente franco. He's an outspoken person, es un adjetivo muy comunicativo. Outskirts significa las afueras de una ciudad o los arrabales de una ciudad o el borde de la ciudad. No es necesariamente un sector de bajos ingresos ni feo, no, outskirts no está en la ciudad propia, sino que está en los outskirts, en las afueras de la ciudad. Así que no entendamos arrabales como un lugar de estar talado, etcétera, no, simplemente por fuera del núcleo principal. Outstanding significa distinguido, notable, sobresaliente. Un estudiante, an outstanding student, un estudiante sobresaliente, distinguido. Oven significa horno. Overcoat, abrigo o sobre todo. Coat significa abrigo. Overcoat es un abrigo más largo. Pan no significa pan, es cacerola o un perol de cocina. Picture significa un cuadro o un retrato, también significa una película. Roast beef significa carne de res asada. Recuerden que beef es carne de res y roast es asada o asado. Salad, ensalada. Sandwich realmente es emparedado, no es ensalada, es emparedado. Saucer es platillo.
Sort es clase o especie. Sound, sonido o volumen o ruido. Soup es sopa. Sour, sour, agrio. Source, source, fuente, pero no una fuente que emana permanentemente. Eso es un spring. Aquí es la fuente, el que me dijo algo, el que me informó. Esa es mi fuente, that's my source. No es fuente líquida. También puedo decir la fuente de este manantial. The source of this spring is up in the mountains. Pero como tal, source no es fuente de agua, sino origen de algo. Miremos estas phrases and idioms. Recuerden, frases y modismos. Recuerden que es un idiom o un modismo. Es una expresión lingüística característica de cualquier idioma y que si una persona la traduce literalmente no tiene el significado que en la práctica se le da y se entiende. Eso es modismo. Algo muy característico de un idioma o de una región que si uno lo traduce literalmente o lo trata de entender literalmente no tiene ningún significado. Así que por eso hay algunos, por ejemplo, by chance, por casualidad. Este no es un idioma, el que sigue no es un just a phrase. It is said that. Tenga muy en cuenta eso y memorícelo, recuérdalo. Se dice que, ¿no? ¿Cómo se dice eso? It is said that. Fíjense el siguiente. I am told. You are told. Me dicen o se me dice. Es una forma que en español no la utilizamos literalmente. Realmente, literalmente es a mí me han dicho. La siguiente, I'm expected at 8. Yo soy esperado a las 8. Pero eso no lo decimos en español. Así se dice en inglés. I'm expected at 8. Pero en español decimos me esperan, o se me espera, o soy esperado a las 8. Give my regards to. Dele mis saludos a. Puedo decir give my warmest regards to. Dele mis más calurosos saludos a. Siguiente. This is my take home pay. No es exactamente un modismo porque casi que la interpretación es literal. Este es mi salario neto, es decir, lo que yo recibo después de descontar los impuestos y las cuotas obligatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como my take home pay. My take home pay. Snow White es Blancanieve o Blancanieves. To pound the pavement. Este sí es un modismo. To pound the pavement. Significa caminar buscando trabajo. To live beyond one's means. To live beyond one's means. Significa gastar más de lo que uno gana. Está en líos. To live beyond one's means. Gastar más de lo que uno gana. Milk white, blanco como la nieve. En realidad, I have to correct that one. Debo corregir esa. No es blanco como la nieve. That's snow white. Este es blanco como la leche. ¿Ok? Lo voy a corregir ahorita. To have one's misgivings. Tener sus recelos. Tener sus recelos. Miremos ahora, llegando casi que al final de hoy, la parte de gramática. Miremos la palabra few versus a few. La palabra few, que significa poco, implica un sentido más negativo que a few, unos pocos. Few, oigan bien, few llama la... Oigan bien, leamos nuevamente. Implica few un sentido más negativo que a few. Few llama la atención a lo que falta. A few llama la atención a lo que hay presente. Ya miraremos unos ejemplos.
Los términos no son intercambiables, tienen significados diferentes. Pero eso sí, ambos, few y a few, se usan con nombres contables. O sea, ¿qué es un nombre contable? Recuerde, un nombre que se puede anteceder con 1, 2, 3, 20, 40, 100. Eso es un nombre contable. ¿Y qué es un nombre no contable? Aquel que no se le puede poner un número. Frío es un nombre no contable. Un sustantivo no contable. Calor no es contable. Dinero no es contable. Un dinero, dos dineros, tres dineros no es contable. Un billete es diferente, dos billetes, tres billetes, pero dinero como tal no es contable. Manzana, por supuesto que es contable, 1, 2, 1000 manzanas. Entonces few y a few se usan con nombres contables. Miremos un ejemplo. John has few books in his library, but hardly a few are worth reading. Miren la traducción. Juan tiene pocos libros en su biblioteca, pero apenas unos pocos vale la pena leer. A few significa unos pocos. Few significa poco o pocos, dependiendo el sustantivo que siga, si está en singular o en plural. Vuelvo a insistir. Few significa poco o pocos. A few, un poco o unos pocos. Antes de ver, de little. Less es el comparativo del little y least es el superlativo de little. Estas dos palabras, fewer and fewest, se utilizan con nombres contables y less and least se usan con nombres no contables. Recuerden, few con nombres contables, little con nombres no contables. No incontables, incontables no. Incontable significa que es tan grande el número que no se alcanza a contar. Cuarto, quite a few. Esta es una expresión que hay que memorizar bien porque puede confundir. Quite a few es prácticamente el equivalente de many, es decir, muchos. Fíjense, quite a few. Quite a few. Bueno, unos pocos parece que dijéramos, pero realmente la traducción correcta es muchos. Quite a little es prácticamente el equivalente de much. Many es delante de sustantivos que contables y much delante de sustantivos no contables. Ejemplo, a good student of English spends quite a few hours studying every week. A good English teacher spends quite a little time in preparing the lesson. ¿Cómo traduciríamos eso? Yo lo voy a ayudar. Un buen estudiante de inglés pasa muchas horas estudiando cada semana. Un buen profesor de inglés pasa mucho tiempo preparando la lección. Pueden darse cuenta que hay significativas diferencias. Continuamos con algo de gramática, el género de las palabras en inglés. Esto de hablar de género ahora se ha vuelto un tema un poco controversial, pero aquí lo estamos tratando académicamente. Académicamente hablando, por fuera de círculos progresistas, etcétera, etcétera. Académicamente hablando, un sustantivo, un grupo de sustantivos o un pronombre se clasifica en una de tres categorías gramaticales. Yo no sé lo que quieran decir por fuera, pero gramaticalmente hablando, esto es o es masculino, o es femenino, o es neutro. Gramaticalmente hablando, no me meto con lo demás. El género de una palabra o grupo determina cuál pronombre personal o adjetivo se usa para referirse a ella o sustituirla por ella. Una palabra singular o un grupo de palabras masculinas, sea una palabra singular masculina o grupo de palabras masculinas, tienen como su sustituto o referencia en inglés a he, his, him, himself. Una palabra singular femenina o grupo de palabras femeninas tienen como su sustituto o referencia en inglés a she, her, hers,
herself. Una palabra singular, neutra o grupo de palabras neutrales, tienen como sustituto o referencia en inglés a it, its, itself. Period. Gramaticalmente hablando, no hay discusión. O es he, o es she, o es it. O es his, o es her, o es its. Miremos un poco, para cerrar esta parte gramatical, también el tema del gerundio. Hemos hablado del gerundio desde bien al comienzo, pero quiero que miremos algo importante del gerundio. El gerundio es el término que se aplica a la forma del verbo que finaliza en ing en inglés y en ando o endo en español. En su forma verbal, esa terminación ing significa el tiempo activo comprometido, conocido como presente continuo, yo estoy hablando, o el pasado continuo, yo estuve hablando, o el futuro continuo, yo estaré hablando, o el copretérito continuo, yo estaba hablando, o el postpretérito continuo, yo estaría hablando. Pero esta forma verbal que termina en ing también se puede usar como sustantivo. En este caso se puede sustituir por la palabra it. Miremos el ejemplo. Saving, aquí no es un verbo, aquí es un sustantivo. Aquí significa ahorro. Saving is a wise decision for your future. It helps. Fíjense que it es el equivalente a saving. Realmente en español dice, el ahorro es una decisión sabia para su futuro. Si no colocáramos it, sino ahorro, diríamos, el ahorro le ayuda a ser más independiente y tranquilo. Saving es un sustantivo. El otro ejemplo, thinking twice before speaking is wise. Ahí thinking no es un verbo, es un sustantivo. El pensar dos veces antes de hablar es sabio. It avoids falling in deep waters. Fíjense, it reemplaza a thinking. Okay. Vamos a la parte final de la lección de hoy. Estamos llegando al final. Ahora viene una parte, lo vamos a hacer por primera vez, creo. Ahora vamos a traducir al español del inglés. ¿Ok? Está en inglés, usted la va a traducir al español. I actually went home. Usted va a traducir eso. No ahora mismo, usted va a hacerlo en su trabajo, en su estudio. ¿Qué significa eso en español? You will not accept the offer. ¿Cómo digo eso en español? He is studying hard in order to learn and speak English well. ¿Qué significa eso en español? You should boil the eggs for breakfast. ¿Qué significa eso en español? May I borrow your dictionary? ¿Qué significa eso en español? She wants me to lend her my dictionary. ¿Cuál es la diferencia entre las 5 y las 6? We have come 15 minutes before the appointment. ¿Qué significa eso? You should come on time. They may come on time. I can come on time. ¿Cuál es la diferencia entre la 8, la 9 y la 10? You advised Alice to close the windows because of the rain. Cada una la va a traducir. He has left very early in the morning. She cried her sorrows away last night. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? It is going to rain this evening. We're glad that my friends rented an apartment. Número 16. You bought a dozen of eggs at the store. Number 17. They asked the teacher to postpone the test because of the storm. I want the shoemaker to repair my old shoes. Number 19. You reminded me that the standard time was adjusted yesterday. Number 20. Share my best regards with your family. Number 21. He's planning to travel to Canada. Number 22. She prepares a salad for the evening gathering. Usted debe traducir cada una de estas expresiones.
Y bueno, number 23, it has a beautiful fur color. We spilled some of the soup on the table. Did you accept the invitation? Have you asked your mother to heat the water? Has he found what he was looking for? Did you tell him to come to dine with us? Have they found a place to live? Did you burn your hands last night? Will he drive us to the classroom? What do you have in mind for this Sunday? What is she speaking? Why is she speaking with such a loud voice? Muy bien, muy bien. Okay. I encourage you to keep studying and thus learning more and more. Te animo a que continúes estudiando y así aprendiendo más y más. Enjoy learning. Enjoy preparing yourself for your present and future. Disfruta el aprender. Disfruta prepararte para tu presente y tu futuro. Okay, looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. Bye bye. See you soon. Bye.